Bien, continuamos con la entrevista con Manuel Abarte en Diálogo Electoral. Muy bien, amigos de Betel Radio y Betel Informa, ya estamos con Juan Carlos Ramírez. Él es candidato por Avanza País al Parlamento Andino con el número 1. Juan Carlos, bienvenido a Betel. Muchísimas gracias, Manuel, por esta oportunidad y a la orden para lo que se requiera. Muchas gracias. Correcto. ¿Me pueden bajar el fondo, por favor? Sí, ahí Brian, también ayúdenos ahí con el fondo. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Juan Carlos, cuéntanos, para empezar, ¿por qué postulas para el Parlamento Andino? ¿Qué función tiene el Parlamento Andino? Porque también hay que hacer un poquito de docencia, ¿no?, en este tema, en el cual algunos peruanos tal vez hasta ahora no saben que también vamos a elegir representantes al Parlamento Andino. Bueno, Manuel, tienes toda la razón. Casi nadie conoce el Parlamento Andino y eso se debe a que los últimos representantes no le han dado mayor impulso, ¿no? El Parlamento Andino es un supraparlamento, es un superparlamento, está compuesto por 25 parlamentarios, 5 por cada país. Estos son Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Y ellos tienen 3 funciones. La primera es la armonización legislativa, es decir, hacer leyes transversales para los 135 millones de personas que constituyen este bloque andino, ¿no? La segunda es, por supuesto, la representación ciudadana de esos mismos 135 millones de personas. El control político lo está haciendo en este momento el Parlamento Andino en Ecuador, que está por entrar a su segunda vuelta y hay una comisión del Parlamento Andino viendo y garantizando la transparencia y las formas democráticas en el Ecuador. Esas son sus 3 funciones principales. Excelente, Juan Carlos. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus principales propuestas con miras al Parlamento Andino? ¿Sí? ¿Nos escucha? A ver, Juan Carlos, ¿nos escuchas ahí? Sí, bastante bien. Sí, te preguntaba cuáles son tus principales propuestas con miras al Parlamento Andino. Bueno, la primera es la de extender, así como podemos usar el DNI y el brevete en los países andinos, extender la homologación de los certificados de profesionales y técnicos peruanos de manera tal que el egresado de las instituciones profesionales y técnicas peruanas pueda ejercer en los otros países andinos sin necesidad de revalidación ni ninguna otra gestión, ¿no?, que pueda ejercer en Colombia, en Chile, su profesión de soldador o de ingeniero, de abogado o de periodista, ¿no? Esa es una de mis principales propuestas, pero hay otras. Por ejemplo, ¿cuál es más? Tengo entendido que tienes algunas propuestas respecto al tema de minería, ¿no? Bueno, en cuanto a minería, el proceso de formalización minera en el Perú ha fracasado tremendamente. Comenzó el 2012 con 400.000 mineros, que se supone que son 400.000, son más en realidad, y a la fecha, 8 años después, tenemos 2.000 formalizados. Es decir, necesitaríamos 1.600 años para formalizar a la minería en el Perú. El proceso de formalización ha fracasado y viene fracasando año tras año. Lo que hay que hacer es copiarse de Bolivia, que es un miembro del Parlamento Andino. El Banco Central boliviano compra el oro y lo compra descontándole 1,5%, y de esa manera el oro puede fluir. Yo lo que no entiendo es cómo el Perú tiene como reservas internacionales 2% de oro, mientras Alemania tiene 72%, y Alemania no produce oro y el Perú sí. Lo que el Perú tiene que hacer es comprar este oro, pagarlo en soles, hacer un descuento, y con eso va a tener la información de las plantas y los mineros que producen el oro. Con esa información uno puede bajar y puede ordenar, si es que está desordenada, la parte ambiental, la parte social. Pero yo creo que el camino es al revés. En lugar de partir de la mina, hay que partir de la compra, y eso lo hace Bolivia. Y últimamente he escuchado al ministro de Energía y Minas peruano, me parece que con el colombiano, diciendo que lo van a hacer de esa manera. Correcto. Hay un punto interesante respecto a un término que tú utilizas y que me pasaron dentro de tus propuestas, que es la cosecha de agua. ¿A qué te refieres cuando hablas de cosecha de agua? Bueno, el agua en el Perú está distribuida de la siguiente manera: 97% se va al Atlántico, 2,7 al Pacífico y 0,3 al lago Titicaca, estando el grueso de la población en el Pacífico. En realidad ya se han hecho algunos trasvases, por ejemplo, del río Huancabamba, pero hay que pensar en muchos más lugares que existen para hacer trasvase del agua del Atlántico al Pacífico y poder tener un valle florido en toda la costa peruana y no el desierto que es actualmente. Esto, por supuesto, pasa por tener represas, tener sistemas de canales, etcétera, ¿no? ¿Existen experiencias similares donde, por ejemplo, se ha reverdecido un desierto? Bueno, el Ecuador viene haciendo el manejo de los niños, que vienen igual que en el Perú, en el Ecuador, manejándolos de una mejor manera, distribuyendo los canales y distribuyendo sus represas.
Nosotros en realidad debemos hacerlo mucho mejor todavía porque tenemos una longitud más larga, ¿no es cierto?, de costa y en realidad es algo que se hace en muchos sitios. Si alguien sabe cómo dominar el mar o el agua en general, son los holandeses, que también tienen los mismos problemas con respecto a la administración del agua, ¿no? En su caso son inundaciones. Pero la cosecha del agua parte porque el grueso del agua del Perú no está en los glaciares, está en los acuíferos, es decir, es agua subterránea. La agua es la que nosotros tenemos que administrar hacia el lado del Pacífico con un sistema de represas mucho más grande y extenso que el que tenemos. En realidad tenemos un sistema de represas absoluto, inexistente es la palabra, y su sistema de distribución también. A eso le llamo cosecha del agua, es básicamente administrar el agua que ya existe. No la vamos a crear, la vamos a administrar. Ahora, nuestro Perú tiene la capacidad para generar energías limpias, ¿no? Es decir, energías que no contaminen el ambiente. ¿Qué propuesta tienes tú al respecto? Bueno, ese es un punto para mí central, Manuel, central. El futuro es de energías que no produzcan ningún tipo de gas invernadero. Esto significa que el carbón, el petróleo y el gas están condenados a dejar de producir energía en el plazo mediano. En nuestro caso, y yendo junto con el agua, solamente el Perú ha desarrollado 5% de su potencial hidráulico. Es decir, podríamos generar 20 veces más energía hidroeléctrica, que es energía limpia, que la que tenemos actualmente. Eso significa que el Perú podría estar produciendo alrededor de 70 millones de gigawatts, 70 gigawatts, o sea, 70 millones de megawatts, que eso sería suficiente para abastecer al Perú, a Colombia, Ecuador, a Chile. Porque es ¿Y qué hay de los parques eólicos? Energía solar. Actualmente hay una central que se llama Rubí de 145 megawatts en el desierto de Moquegua, y como Rubí podríamos tener muchísimas más. Es energía solar, es energía limpia. En los mismos lugares hay energía eólica. En Talara tenemos una central, en Paracas tenemos otra central para hacer energía eólica. Para no hablar de la geotérmica, que es de los volcanes. Islandia, por ejemplo, su matriz energética es 100% del volcán, 100% geotérmica. El Perú tiene un potencial de energías limpias realmente descomunal. No hemos hecho nada con la hidráulica, podríamos hacer muchísimo más con ella, con la solar, con la eólica y con la geotérmica, que son limpias. Correcto. Después hay un tema, estamos en vivo y en vivo pues suele pasar estos pequeños cortes de comunicación. Les recordamos que estamos en vivo, que en el primer bloque hemos conversado con Leo de Paz y en este segundo bloque estamos conversando con Juan Carlos Ramírez, que está con el número 1 por Avanza País al Parlamento Andino. Ya recuperamos la llamada, correcto. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Sí. A ver, vamos a ver si nos llegas a escuchar, Juan Carlos. A ver, yo sí lo veo, pero no lo llevo a escuchar. A ver, Juan Carlos Ramírez, ¿nos llegas a escuchar ahí? Sí, los escucho, Manuel. Correcto, ahora sí yo también te escucho. Juan Carlos, estábamos hablando un poco sobre el tema de la conectividad, ¿no? Yo sí el paralelismo entre las tablets, ¿de qué nos sirve una tablet si los chicos no tienen internet, ¿no? ¿Qué propones al respecto tú? Bueno, actualmente hay intranet satelital, ¿no? Todo se baja ahora del satélite, Manuel. No hay razón para ir por otro canal. Se tiene la tablet, hay que tenerla, pero tampoco tienen la tablet los niños. El presidente de El Salvador hace 10 días ha traído tablets al Salvador. Que es un país pequeño, ¿no? Laptops para sus jóvenes. O sea, comparado con Perú, El Salvador es un país bien pequeño, ¿cierto? Existen hace mucho tiempo. Y es más barato que usar a las operadoras. De esa manera puedes tener voz, data, aprendo en casa, contacto para el serumista, el joven médico que esté en la zona. Eso es cuestión de poner una antena y bajar el contenido. Eso ahora es barato y eso es lo que hay que hacer en las zonas alejadas del Perú. Correcto, así que la conectividad es puntual. Antes de hablar de vacunas, quiero que nos cuentes un poco tu propuesta sobre infraestructura, carreteras, puentes y aeropuertos, ¿no? Ese es un punto central para activar el comercio y el turismo. Por supuesto. A ver, una cosa respecto al turismo, Manuel. El año 2019 entraron 4.4 millones de personas al Perú por sus fronteras y por sus aeropuertos. De esos 2 millones eran de los países andinos, de Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia. Entonces tenemos que reactivar el turismo con los que están más cerca, que no son los japoneses, no son los franceses, son los propios hermanos que tenemos al costado en el Parlamento andino. O sea que eso hay que incentivarlo aún más para que vengan al Perú, que es el segundo imán turístico después de Brasil. Después de Brasil en Latinoamérica viene el Perú. Entonces tenemos que aprovechar esos potenciales y ampliarlos además, ¿no? Porque no tenemos todo lo que podemos ofrecer desarrollado.
para eso se requiere infraestructura. Y da pena decir que nuestros países vecinos como Ecuador y Colombia tienen infraestructura de primera en su propia frontera, mientras que el Perú no tiene carreteras, no tiene puentes. Muchos peruanos tienen en colegios de los otros países, escuchan radios y televisión de otros países, porque nosotros no hemos sido diligentes en darles a nuestros ciudadanos en las fronteras la infraestructura, que son básicamente carreteras, puentes y aeropuertos, que merecen tener. Y los países vecinos sí lo han hecho. De manera que hay que correr en ese tema de que nuestros conciudadanos y compatriotas en las fronteras tengan una manera de conectarse al Perú. Muy bien, Juan Carlos. Para terminar, estamos en medio de una polémica por el asunto de la vacuna china, ¿no? Definitivamente las vacunas sirven para que la gente no llegue al hospital, no enferme, pero la suspicacia que surge y la duda es que por qué solamente ha habido una suerte de favoritismo hacia esta vacuna, ¿no? El escándalo de Vacunagate evidencia ello. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento andino para que lleguen vacunas en bloque a la región, ¿no? Así como lo negocia la Comunidad Europea? ¿Ustedes también pueden hacer algo similar? En ese punto, yo tuve la suerte de que me publicara una nota Ojo Público a través de Amayuya con respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se está usando las farmacias públicas, normales, privadas, ¿no es cierto?, como Walmart, Walgreens, para distribuir todas las vacunas, y en muchas de ellas cobran por la administración de la vacuna. Si uno está asegurado, la paga el seguro, si no, pues la paga uno, ¿no? Pero ellos están trabajando con todas las vacunas. Comenzaron con Pfizer y Moderna, y ahora tienen Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y Merck, ¿no? Además está la Sputnik, está AstraZeneca, y en realidad llama la atención que el Perú se atrinchera en la Sinopharm, aunque ahora veo que efectivamente ya estamos trayendo Pfizer, ya se está negociando con AstraZeneca y ya se está negociando con otras marcas para tener las vacunas más rápido, porque como sabemos, Chile selló rápidamente su tema de vacunas, ahora le sobran vacunas. También Colombia, se pudo haber usado el Parlamento andino para subirnos al empeño de Chile y de Colombia y tener vacunas más rápido, de mejor calidad y a menor precio. Respecto a las de Sinopharm, ni siquiera se sabe el precio. Sí, bueno, hay publicaciones internacionales que dicen que superan los $20, ¿no? La verdad que no sé, a mí me han dicho cifras mayores, pero es que eso es lo que genera pues los malos pensamientos. ¿Por qué tener en secreto el precio de una vacuna? Una vacuna no es un misil, no es un tanque, no es una fragata, no es un cohete antitanque. ¿Por qué va a ser secreto el precio de una vacuna? ¿Y por qué te vacunas con 3 dosis, no? Como el otro Málaga. Ahora sí está yendo a Pfizer y a otras marcas que son reconocidas de mayor eficiencia que la Sinopharm, incluso en su mejor estado, porque si la Sinopharm llega a 76 o 79% de efectividad, Pfizer está en el orden de 95%, todas las horas de 90%, y los precios son bastante asequibles, de manera que yo veo que ahí hay un cambio de rumbo para bien, en el sentido de tomar vacunas de un amplio espectro de empresas, de farmacéuticas, en lugar de ir con una solamente, que además, según se ve, no es ni la mejor ni la más barata. Correcto, no es ni la mejor ni la más barata, es algo que tú has mencionado para cerrar. Palabras de despedida, por favor, te diriges al público de Betel para que pueda marcar el tren de Avanza País y el 1, ¿no? Que es el número con el cual tú postulas al Parlamento andino. Bueno, yo muy agradecido a Betel y a ti, Manuel, por la oportunidad. Nosotros tenemos a nuestro candidato próximo presidente del Perú, el doctor Hernando de Soto. Hay 3 cosas que lo distinguen: no tiene un pasado corrupto, conoce cómo salir de la pobreza a la riqueza, cómo salir de la informalidad a la formalidad, pero además tiene contactos internacionales extremadamente extensos en Europa, en Estados Unidos, en China, en todas partes, para traer inversión a Perú en cantidades inmensamente altas, para que el Perú pueda despegar en función de esta libertad de empresa y esta libertad de pensamiento que todos tenemos. Si además les parece que yo soy un buen candidato para el Parlamento andino, el número 1 en el extremo derecho de la cédula, que es donde está el ahora desconocido Parlamento andino, que espero hacer conocer, haría que yo pueda llegar a esa instancia y me haría el honor, tendría yo el honor de representar al Perú en el Parlamento andino. Pero antes que eso, hay que votar por los 3 trenes que son los que representan a Avanza País y al doctor Hernando de Soto. Nuevamente, muchas gracias, Manuel. Gracias, Juan Carlos, por su tiempo y sobre todo por la docencia que nos ha dado el día de hoy de qué se puede hacer desde el Parlamento andino y también por sus propuestas.